Economía. Yo quería hacer una aportación positiva que, como hablamos de derechos humanos y hablamos, como ha mencionado el señor, habla más alto, Carlos, que hay gente muy sí, detrás. estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de cómo se torpean los derechos humanos por parte de las empresas capitalistas. Hay algo positivo. En estos momentos está muy avanzada una negociación en la ONU que consiste en un tratado vinculante de derechos humanos para que los observen las empresas transnacionales. Eso es de una importancia capital. Pero hay otro elemento negativo. La oposición frontal a este tratado vinculante, como natural, viene de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esta es la Unión Europea real, además es retórica, pero que se está avanzando esto mucho. Y debido a que ha habido una fuerte presión social para que esto se lleve adelante, y desde luego las empresas nacionales serían responsables de que no haya derecho al agua, eso está claro, entre otras cosas, y no hablemos ya de los derechos laborales, etc. Pero esto finalmente se está consiguiendo algo. Vamos a ver si esto sigue hasta Bueno, a ver, Sí, yo quería... Sí, quería contestar un poco a las reflexiones de aquel interviniente que ponía un poco en cuestión, efectivamente, el modelo de ONGs que ponen tiritas, ¿no? Claro, es que realmente no he tenido tiempo a explicar un marco de trabajo que está orientando bastante, en concreto a Ongawa, a quien yo represento aquí, pero muchas otras organizaciones vienen utilizándolo, y es que efectivamente hay una diferencia abismal entre el trabajo de las ONGs de enfoque caritativo asistencial, de poner tiritas, al enfoque denominado enfoque de derechos humanos, que supone un marco de trabajo que entiende que los beneficiarios no son beneficiarios sino titulares de derechos, y que entiende que precisamente porque se trabaja desde este enfoque de derechos, tanto en agua como en saneamiento o como cualquier otro derecho que se trabaje, hay que atender primero al replanteamiento de las causas estructurales que han originado el problema, a introducir en la intervención líneas para poder atajar esas causas, a trabajar fundamentalmente por los más vulnerables, y luego a no dejar de lado, como se ha venido haciendo tradicionalmente, a los titulares de obligaciones, que serían los estados, en primer lugar, porque son los obligados a que la gente tenga su derecho al agua y al saneamiento respetado, pero también con lo que se ha venido a llamar titulares de responsabilidades, que serían las empresas, haciendo vigilancia, en fin, e incluso procesos de exigibilidad, de denuncia, etcétera, cuando son las empresas las que están causando el que no haya agua o el que no haya saneamiento. O sea que realmente el modelo que yo estaba intentando explicar, pero claro, tenía muy poco tiempo, no es nada de modelo caritativo asistencial, es un modelo de enfoque de derechos humanos y de replantearse mucho más cuáles son los orígenes de la situación, ¿no? Con limitaciones, pero que es un modelo muy distinto de trabajo. No, lo único es que todo lo que he explicado aquí es algo que todavía obviamente no está vigente. De hecho, todavía no existe como tal este derecho humano, simplemente es un proyecto que en realidad está muy avanzado, pero aún todavía no existe como tal esta declaración universal del derecho humano a la paz. Y después sobre lo que he dicho sobre este derecho que tendríamos los ciudadanos a que no se declaren guerra, obviamente esto tampoco está vigente. Sin embargo, únicamente es una reflexión para ver cómo podríamos nosotros en la práctica como ciudadanos intentar que al final se cumpliera un principio que ya existe. Este principio de prohibición de amenaza, uso de la fuerza, esto ya existe en derecho internacional. Lo que pasa es que esto después tenemos excepciones también en derecho internacional que sí que permiten utilizar la fuerza, ¿vale? De hecho, uno de los requisitos que hay el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, puedan autorizar, de hecho, una intervención armada, ¿vale? Esto es el sistema que hay actualmente, también en otros casos como legítima defensa, etcétera. Sin embargo, este es el sistema que hay actualmente, que es, por ejemplo, que estos países puedan autorizar, si ninguno de ellos ejerce su derecho, que se llama derecho a veto. Si todos ellos están de acuerdo en intervenir de forma armada en un país, pues entonces sí, los ejércitos de los estados sí que podrían intervenir, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que simplemente esto es intentar llevar que el derecho internacional al final sea eficaz, ¿vale? Porque esto se discute mucho
de no ya si existe el derecho internacional, si existe, otra cosa es la eficacia, que es bastante reducida, porque al final el derecho internacional se reduce en lo que un Estado quiera o no quiera hacer. A un Estado no le puede obligar a nadie a comportarse de una manera, nadie. Y solo se puede obligar si él decide qué institución le puede obligar. Por ejemplo, en nuestro caso, Unión Europea, ¿vale? Pero en el caso de Estados Unidos, nadie le obliga a firmar tratados a favor del medio ambiente, nadie le va a obligar a firmar un tratado, a obligarse, mejor dicho, por un tratado que le dice cuáles son las obligaciones de una empresa transnacional, nadie. Entonces ya estamos, digamos, a merced del que se siente en el despacho oval de la Casa Blanca. Según cómo se despierte por la mañana, pues así actuará Estados Unidos, simplemente. Pero tú... Bueno, un segundito. a ver. Que tú eres muy joven Las palabras y no sé prohibidas. si todavía recuerdas las manifestaciones tan grandes que hubo en este país con el no a la guerra. Sí, yo estuve. ¿Estuviste? Yo estuve. Y no se consiguió y salió el 90% de la gente a la calle a decir que no, por favor. Y ese no a la guerra todavía está teniendo consecuencias. Porque aquella guerra de Irak todavía tiene consecuencias. Hoy mismo tiene consecuencias. Y no se consiguió. Entonces, cuando has hablado de ese derecho, digo, no sabía ni que siquiera estuviera pensando en él, me pareció maravilloso. Bueno, Simplemente pensar en él. hay dos palabras más pedidas. Sí me gustaría también intervenir no lo veo, un poco con respecto a las reflexiones de Carlos, el amigo Carlos. Claro, es que nos movemos en una zona de ambigüedad. Claro que el telón de fondo es el capitalismo, está claro, ¿no? Entonces yo el otro día mencionaba a David Harvey, claro, habla de los dos mecanismos que tiene el capitalismo, clásicos y actuales, la guerra y la desposesión. Eso sigue funcionando. Claro, el estado del bienestar también eran medidas del capitalismo para evitar la revolución. Cuando nos quitan esos derechos protestamos, o sea, es que todo es muy ambiguo, ¿no? Y luego también sería, de alguna manera, dentro de esa ambigüedad, ningunear, claro, las manifestaciones en la calle, las cárceles, etcétera. Todo eso es algo que los derechos que tenemos es algo que ha ido dando de mala gana el capitalismo, porque eso lo hemos arrancado, evidentemente. Pero podríamos decir, es algo del capitalismo para evitar la revolución. Claro, sí, evidentemente, ¿no? Bueno, acá hay dos palabras más pedidas. Por ahí atrás, usted cuando quiera. Gracias. Primero quería pedir disculpas por mi portuñol. Me dirijo al profesor Jorge. Ha dicho que en Europa se vive y en África se sobrevive. Y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Y esto es debido a varios factores que no vamos a enumerar aquí por escasez de tiempo. Pero quería señalar un aspecto del propio derecho internacional, en que, esto parte de que uno de los motivos que hace parte de esta gran cantidad de motivos que no voy a mencionar es que los pueblos todavía no pueden decidir sobre su propio futuro. Tenemos esta dificultad de decidir sobre nuestro propio futuro. Cuando llega el periodo de elecciones, lo que se hace es una cosa que se parece a elecciones, pero no son elecciones. Entonces hay un aspecto de la observación electoral. En la observación electoral, en que la observación internacional es muy importante, hay una cláusula que debe saber en que para que la Unión Europea vaya a hacer observación en un punto determinado, es necesario que el gobierno del país en cuestión haga un pedido. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que yo, como dictador, como no me gusta que deje el poder, naturalmente que no estoy interesado a que vengas para observar lo que estoy haciendo, que es algo que no permite que mi pueblo se pronuncie. Lo digo porque recientemente ha habido unas elecciones y yo he vivido un proceso
casi directamente en que se invita, o sea, hay la Unión Europea que es rechazada a ir a hacer observación electoral por un país porque el gobierno no ha solicitado. O si lo ha hecho cuando faltaba poco tiempo y la respuesta de la Unión Europea es que, ok, yo quiero ir a hacer la observación electoral, pero tengo que observarlo todo. Y la respuesta del gobierno es que si la Unión Europea quiere venir, venga. Si no quiere, pues se quede. No tenemos ningún compromiso con vosotros. Mi pregunta es, cosas de estas, ¿no cree el profesor que el derecho internacional está mal hecho? Sí, porque ¿cuál es el dictador que vaya a querer salir de su puesto, que vaya a querer que vengas a observar lo que estoy haciendo? Es el título de una conferencia independiente y varios días. A ver, el derecho internacional lo que pasa es que funciona de forma tan volátil y de una forma tan distinta como funciona el derecho interno, que lo único que intenta es que los estados se pongan de acuerdo para tratar asuntos que son comunes a todos. Entonces, si hay una forma más eficaz de ponerles de acuerdo que intentar que se sienten todos en una mesa a negociar un texto y que luego lo cumplan, que venga alguien y lo intente proponer. Porque básicamente es eso. Incluso después, si se sientan todos en una misma mesa, acuerdan un texto, se comprometen todos en cumplirlo y alguien lo incumple, ¿quién le va a obligar después a cumplirlo? Es que los estados en derecho internacional son jueces y son partes. Entonces, y ya dependen de lo bien o mal que se lleven entre ellos, un estado señalará a otro diciendo que ha incumplido, o si le cae bien un estado a otro no le dirá nada, incluso intentará respaldarlo, aunque se haya comportado mal y él lo sepa. Pero es que es muy sencillo, pero es así de triste, es que nadie obliga a los estados a comportarse de una manera determinada. Nadie. Y todo el derecho internacional lo que intenta es que haya mecanismos para vigilar cómo se comportan los estados, para que haya mecanismos para intentar obligarles a comportarse de la mejor manera posible. Pero como nada es coercitivo, porque no tenemos un ejército, afortunadamente o desgraciadamente, según lo podemos ver, no hay un ejército internacional, y tampoco hay tribunales que funcionen, digamos, por defecto, porque un tribunal va a controlar un estado si ese estado quiere que ese tribunal le controle, si no, no. Entonces, si hay otra fórmula, pues estaremos encantados de escucharte, pero lamentablemente funciona así de bien o así de mal, según se mire. Bueno, Carmen, habías pedido la palabra. Sí, es en relación con la renta básica. Yo entiendo bien que la renta básica está alejada y nada tiene que ver con la caridad. Pero sinceramente hay un principio que a mí me rechina, y es el principio de universalidad, porque no consigo imaginarme a los consejeros de las grandes empresas recibiendo la renta universal, la renta básica. Entonces yo veo que ahí hay una cierta contradicción, de acuerdo que no es la caridad, pero no entiendo muy bien, y sobre todo en la mayoría de los países que no están bollantes, que al final resulta que la renta básica vuelve a redundar siempre en beneficio de los que nos están robando la renta básica, dicho así brevemente. Mira, no he traído aquí las simulaciones, pero basándose en la reforma fiscal, las personas con más poder adquisitivo, los ricos, recibirían la renta básica, pero tendrían que pagar muchos más impuestos y por lo tanto ellos no se benefician de la renta básica en realidad, porque tienen que contribuir más, probablemente tienen que contribuir con más. Pero en nuestro enfoque, siendo un enfoque de derecho y en el marco de los derechos humanos, por su universalidad no podemos negárselo. No podemos negar el derecho al sufragio a ninguna persona, ni por su capacidad, ni por su riqueza, por lo mismo, el derecho a la salud, etc. Pero sobre todo es que en el sistema de contribución a ese fondo común del cual saldría la renta básica, tendrían que contribuir más de lo que reciben. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me creo que vayan a contribuir más. Claro. Esa es la condición necesaria que os estaba viendo. Claro, desde luego hay que obligar, porque desde luego pagar impuestos parece que no los pagan, pero ni con renta básica ni sin renta básica. Sabemos que va de impuestos, por lo tanto habrá que forzar. Pues tendremos que tener un sistema impositivo fiscal y una inspección fiscal mucho más fuerte, pero con la renta básica y con la
demás derechos, ¿no? Porque ya estamos viendo la privatización de la sanidad y todo, por lo tanto hay unos derechos que se nos están vulnerando por esa evasión de capitales, ¿no? Pero es que yo prefiero que la reciba el rico a que un niño no desayune por la mañana. Sebastián. Son muy corto. Lo de la renta básica es algo que bueno, está en embrión, hay muchos proyectos. En YouTube, alguno que lo quiera ver, hay conferencias de Daniel Redentor y otros muchos, que entonces, bueno, es que es muy complejo esto. Hay estudios en los cuales simplemente con quitar subvenciones, quitar un montón de este aparataje, quitar mangoneo, que hay muchísimo con todo esto, pues ellos dicen que es posible. Es posible actualmente con eso. Porque claro, si una persona recibe una renta básica 700 euros y tiene que pagar por otro lado, por otros impuestos, pues yo qué sé, 30.000 euros, pues bueno, bienvenida sea la renta básica, ¿no? Claro, es que nuestra idea, la renta básica no es una panacea, no es el bálsamo de fibras que va a resolver todos los problemas. Y sobre todo, no nos va a sacar tampoco de una situación en la que tengamos que a lo mejor buscar otras fuentes de ingresos, pero nos dará la libertad o el colchón para emprender, para poder elegir a qué nos queremos dedicar. Hay un vídeo muy cortito, si queréis ver, en la página de redderentabásica.org, que tenéis también un pequeño documental de animación muy cortito que también lo explica en términos de qué oportunidades nos abriría este ingreso que tenemos al nacer y que ya nos iguala en términos de algún ingreso con respecto a otras personas, ¿no? Y sobre todo el tema de la pobreza que se hereda. La pobreza se hereda. Los hijos de pobres, los nietos de pobres seguirán siendo pobres y al final tenemos esta cronificación. Jorge está diciendo que tiene que salir, tiene que irse rápidamente. ¿Hay alguna pregunta así que Jorge tuviera que contestar? ¿Rápido? Pues Jorge, si tienes mucha prisa, adelante. Bueno, ¿alguna reflexión más? ¿Alguna pregunta más en general? Yo quería preguntar, sí. Me ha parecido oír que ha habido algún tipo de experiencia con el tema de la renta básica, aparte de estudios económicos al respecto. No tengo conocimiento de ellos. Si me pudieras explicar qué es. Vale, ha habido experiencias, os puedo pasar la diapositiva. Os puedo pasar un artículo donde se están también revisando las experiencias que han existido y ya no existen, las que están poniéndose en marcha, que son proyectos piloto en Holanda y en Finlandia y que tienen que evaluarse los resultados. Y sé que se está también me parece que es no sé si es Vietnam, que también se está aplicando, pero son proyectos piloto muy localizados y en vías de experimentación. Pero lo interesante es los resultados que han conseguido en términos de mejora de las condiciones de vida de las personas, reducir los índices de pobreza, mejorar la sanidad, la salud materno-infantil, por ejemplo. Entonces, son experimentos. Y el proyecto piloto finlandés es que está en marcha este año 2017. Habrá más en la medida en que se vaya poniendo en marcha. ¿Y eso, cuando hablas de piloto, está generalizado en todo Finlandia? Pues, no, está en todo Finlandia, en todo el país, sí, pero con una muestra aleatoria. Primero, en la primera fase experimental, es una muestra de 2.000 personas, me parece que es. Y después, la segunda fase, que todavía no han entrado en esa segunda fase, sería ya universal, que es la que os digo yo que son 800 euros, que no está mal. Allí no da para sobrevivir, pagar el alquiler, los suministros y todo, pero es eso, esa es la idea, a todos los ciudadanos. Pero se irían sustituyendo esas ayudas más asistenciales. Por allí hay otra palabra pedida al final. Hola, Jaime, ¿no? Sí. Yo era para Celia, cuando has hablado de hacer un control sobre empresas que causan que no haya agua o que no haya saneamientos, también se plantea hacer ese seguimiento de empresas que contaminan el agua. O sea, por ejemplo, empresas, pues ahora mismo la de ganadería intensiva que están contaminando, y en España ya incluso hay pueblos en los cuales hay restricciones de agua debido a pues, todos los purines que están contaminando los acuíferos. ¿Eso también lo contemplan asociaciones como Ongawa o...? Claro, hombre, a ver, nosotros, Ongawa concretamente no tiene mucha experiencia de
investigación de industria extractiva, pero por ejemplo Solidaridad Internacional ha hecho una investigación muy interesante en Guatemala y El Salvador sobre el impacto de las industrias extractivas en el tema del derecho al agua, y lo han publicado. Hombre, ahora faltaría llevarlo a los tribunales, pero nuevamente, pues entre que el derecho internacional tiene las lagunas que tiene y que el derecho interno allí no lo permite, pues realmente lo que se ha conseguido es documentar, difundir, sensibilizar. Empezamos por eso, ¿no? Y luego pues se apoya con mucho entusiasmo lo que me comentaban por aquí delante del Tratado de Empresa y Derechos Humanos, ¿no? Que sería un instrumento que sí que permitiría vigilar el comportamiento de las empresas, pero habrá que ver qué estados van a ratificar ese tratado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues sí. No, solo una cosa también en relación a esto. Era por saber si había alguna conexión entre un poco la defensa del derecho al agua o, por ejemplo, otro tipo de defensas como, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas perseguidos, ¿no? Que muchos de ellos están siendo expulsados de su hábitat por intereses de empresas madereras, etcétera, y les apartan del acceso precisamente al agua, etcétera, ¿no? No sé si hay ahí, digamos, como interconexiones entre ONGs, entre algo que esa pregunta. Sí, ha habido, de hecho, los casos más paradigmáticos que se han conseguido ganar en tribunales han sido, por ejemplo, en África con los bosquimanos había un problema de eso, directamente las empresas les expulsaban de sus terrenos y del acceso al agua, y se consiguió a través de Survival, que es una ONG inglesa, consiguieron ganar en los tribunales y bueno, recuperar las tierras. En comunidades de Paraguay también consiguieron lo mismo, y eran comunidades indígenas y acceso al agua. O sea que esa conexión que tú dices es permanente, o sea que los casos que se han ido ganando en los tribunales han sido de indígenas y derecho al agua, efectivamente. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, si no hay más palabras, y además estamos en 3 o 4 minutos, suena un timbrazo, pero rápido. Pues nada, de todas maneras, la historia de los derechos ha sido siempre la misma, no estamos en una época especialmente negra, es decir, aunque la veamos negra, porque bueno, antes hace 2 siglos, pues peor, etcétera, etcétera. Y todo nuevo derecho que se ha pedido siempre ha sido utópico, y siempre el poder y las élites han contestado que no. O sea, cuando se planteaba la jornada de 8 horas, por supuesto los empresarios que no, las vacaciones por supuesto que no, es decir, todo ha sido no de momento. Un ejemplo de tal que es la tasa Tobin, que es un 0,01%, 0,0, o sea, un 1 por 1000, efectivamente, rápidamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, eso no puede ser, como si se colapsara la economía por un 1 por 1000 en movimientos exclusivamente especulativos y financieros, ¿no? Absurdo. Pero ya ha habido 3 o 4 estados que, como se han visto con el agua al cuello, la han aplicado y no ha pasado nada, Entonces cualquier nuevo derecho que se pide es como si fuera a hundirse algo, ¿no? Desde luego, lo que sí pone en evidencia las reivindicaciones de derechos humanos es en qué sistema vivimos, y que el problema que tenemos, desde luego, es la desigualdad tremenda que hay, no el terrorismo, ni eso es un epifenómeno, Pero realmente estos indicadores que nos dicen que el 1% de la población tiene el 50% de los recursos, pues si viniera alguien de otro planeta diría, bueno, estos tíos, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la mitad se muere de hambre y la otra mitad de colesterol, por supuesto. Y entonces, bueno, son las contradicciones de este sistema, efectivamente. Pero bueno, mientras no seamos capaces de sustituirlo, vamos a ir pidiendo derechos y intentando... Bueno, gracias, muchísimas gracias.